Buen día. Realmente creo que a veces nos quedamos revisando cosas. A veces nos quedamos revisando cosas en el tercer plano, en el plano 3, revisando cosas dentro de la caja. Dentro de esa caja que representa el límite de nuestra chacrita conceptual. Creo que la caja representa el límite, la frontera de nuestra chacrita conceptual. Y nos quedamos ahí. Y ahí adentro nos quedamos intentando transformar cosas. Y yo siento que cuando nosotros queremos transformar cosas en el encierro de esa caja o esa chacrita conceptual, cuando nos quedamos ahí adentro, yo de verdad siento que es más o menos como a veces cuando yo quiero ordenar y me paso una mañana llevando un vaso del lugar A al lugar B, del lugar B al lugar C, del lugar C al lugar A, del lugar A al lugar B. Siento la sensación que es quedarse girando en un círculo vicioso, porque de alguna forma yo sigo dentro de la misma chacrita conceptual, y dentro de la misma chacrita conceptual, esa caja donde estoy prisionero, ahí ando intentando lograr un orden donde ya hay algo que está viciado. Hay algo que está viciado por esto que George Lapasset plantea, de sistemas cerrados y sistemas abiertos. Yo diría más bien que los sistemas en general tienen fases donde funcionan de manera cerrada y fases donde los sistemas funcionan de manera abierta. ¿Cuándo se abre un sistema? Un sistema se abre a lo nuevo, a lo insólito, a lo inusual. Un sistema se abre, una chacrita conceptual se abre a lo nuevo, a lo insólito. Se abre a la paradoja. Un sistema se abre a la paradoja cuando ya se empieza a sentir el aire viciado, como cuando yo en invierno tengo todas las ventanas, todo absolutamente cerrado, y tengo la calefacción a 1000, y de pronto el aire empieza a estar viciado y necesito abrir una ventana para que entre aire nuevo, oxígeno nuevo. Un sistema se oxigena cuando esa chacrita conceptual se abre a lo absolutamente nuevo, a lo absolutamente insólito, a lo absolutamente inusual. Eso de alguna forma para mí fue bien importante cuando yo tomé el libro de la inteligencia creativa de Daniel Goleman. La inteligencia emocional
a mí no me dijo nada nuevo. Es más, me parecía que manoseaba y desvirtuaba una cantidad de aportes mucho más brillantes y profundos que ha dado la Gestalt en cuanto a todo lo que ha observado, ha explorado, ha investigado sobre la inteligencia emocional, ¿no? Desde hace mucho tiempo y que ha seguido actualizando, ¿no? Actualizándose en eso. Sin embargo, la inteligencia creativa para mí, ese libro de alguna forma me abrió de par en par. ¿Por qué? Porque justamente en la inteligencia creativa aparece esto de que un sistema que ha estado cerrado mucho tiempo o que ha funcionado durante mucho tiempo como sistema cerrado, se empieza a enviciar, le empieza a faltar oxígeno. Oxígeno como esa capacidad de abrirse a la paradoja oxigenante. Daniel Goleman habla en ese libro que cuando de alguna forma empezamos a permitir que nuestra inteligencia creativa empiece, cuando nuestra inteligencia creativa se pone en movimiento, se abre a los impensables. Se abre a lo que la cajita consideraba como impensables. Y entonces tiene la tarea de volver pensables los impensables. O sea, traer a la conciencia aquello, traer a la conciencia, ¿no? Y poder ver, explorar, zambullirse a profundizar aquello que era impensable. Impensable no porque estuviera prohibido de pensar, porque estaba lejos de los circuitos lógicos y los circuitos neuronales que te permitían acceder a ese mundo de posibilidades, a ese enorme mundo de posibilidades que aún no serán inaccesibles. Porque una cosa son los impensables, que se vuelven impensables, no porque se prohíba pensar, ¿no? Hay una cierta cantidad de líneas de pensamiento que son impensables porque de alguna forma desde chicos se nos bloquea, ¿no? Desde chico se nos bloquea y se nos suprime determinadas líneas, ¿no? De pensamiento, porque eso no lo tenemos que pensar, tenemos que pensar esto. Pero que algo se vuelva un impensable por prohibición, ¿no? No es lo mismo que algo sea un impensable porque aún nosotros no tengamos acceso, ¿no? Porque no tengamos circuitos lógicos ni circuitos neuronales para acceder a ese mundo, ¿no? A ese mundo de posibilidades. Y en esto también hay que estar bastante claro, ¿no? Y ahí es donde yo hago la diferencia entre lo que es la innovación y la actualización.
Eh, para mí las innovaciones siguen estando dentro de la caja. Son formas de cambiarle la fachada a las cosas y crear cosas aparentemente nuevas que no son nada más que una reprogramación de lo mismo. Y que a los ojos y a la mente plana, a la mente lineal, parece una innovación donde en realidad es lo mismo presentado de otra manera. Exactamente lo mismo, pero presentado de otra manera. Presentado con un ropaje diferente, que es diferente a la actualización. La actualización necesita que el sistema cerrado se abra y devenga en sistema abierto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un sistema se abre, lo nuevo que va a ingresar crea caos. Lo nuevo que entra crea caos. ¿Tá? Y como le tenemos miedo al caos, nosotros queremos conservar la frontera de nuestra chacrita conceptual muy sólida. Queremos ponerle muros de piedra a nuestra chacrita conceptual. Porque si aparece alguna grieta, ¿no?, por la que se cuele algo, eso que se cuele va a interpelar a este orden maravilloso, un puzzle que hemos organizado y que hemos logrado encajar todas las piecitas de forma tan maravillosa, y hemos logrado una imagen maravillosa, encastrando todas las piecitas del puzzle hasta lograr la imagen perfecta. Y después resulta que ingresa un elemento nuevo que no encaja en esa imagen que tenemos, que nosotros consideramos que esa imagen que logramos al encastrar todas las piezas del puzzle es la imagen perfecta, acabada, absoluta. Pero cuando aparece una grieta y se cuela algo, o cuando abrimos la puerta o la ventana un poquito y se cuela algo absolutamente nuevo, es cuando se cuela un elemento paradoxal que interpela todo, el puzzle se nos desarma de nuevo totalmente. Y para poder transitar por esto, sin duda que ocurre la deconstrucción. Se nos viene abajo, se nos cae la estantería, como diríamos, se nos viene abajo esa estructura que habíamos armado y que de alguna forma lo logré. Ya ordené todo y tengo cada cosita en su lugar, cada piecita encastró perfecto con la otra, ya lo logré. Ahora me pongo a descansar en el mundo maravilloso y armónico, en este paraíso que logré. Pero no. A veces podemos abrir la puerta de ese sistema cerrado y al abrir la puerta transformar ese sistema cerrado en un sistema abierto, pero otras veces se nos cuelan elementos insospechados, de esos impensables, de esos inconcebibles, por grietas que se generan en ese muro tan sólido que hemos hecho para que no entre lo nuevo, para que no entre lo paradoxal.
yo veo que de todos los planteos que yo voy haciendo, y me doy cuenta que no soy la única, que por acá y por allá hay muchos que ya están hablando de esto, que están hablando de lo bueno y de lo malo, de la inexistencia de lo bueno y de lo malo, de lo positivo y de lo negativo, con cualidad moral, positivo y negativo con cualidad valorativa moral, que es distinto a lo positivo y negativo si lo llevamos a la matemática. De lo correcto y lo incorrecto, de lo lindo y lo feo, de toda esa cantidad de conceptos que de alguna forma hablan de la gran disociación esquizofrenizante del cuarto plano, del diseño absolutamente interferido por el trauma, como lo decía en el video anterior. Hay cosas que para mí, hace un ratito escuchaba algo, ¿no? Gente que hablaba de la cultura humana y de la sociedad humana y del consumismo, y cómo el humano en su proceso de consumo ciego, desde un hambre que tiene el hombre de consumir, y lo que consume son tapa agujeros, ¿no? O sea, satisfactores falsos, satisfactores falsos que cansan en necesidades falsas, porque nos cuesta conectar con la verdadera necesidad. Entonces se planteaba dos posibilidades, solo dos posibilidades adentro de la caja. ¿Esto de qué? El planteo de consumir tanto, que no se le da tiempo a la tierra para que regenere recursos. Y la otra sería moderar el consumo para darle tiempo a la tierra para que genere recursos. En el caso más cuidadoso de consumir menos para darle a la tierra para que recree, no para que se recree, para que se restaure y nos ofrezca. En los dos lados están hablando de recursos. ¿Qué es un recurso? ¿La naturaleza es recurso para mí? Quizás por eso a mí el tránsito por el chamanismo ha sido tan importante, ¿no? La naturaleza es un campo del que formamos parte. Nosotros formamos parte de ese superorganismo que es la biosfera. Nosotros no estamos por fuera de la biosfera. La biosfera es un superorganismo vivo. Biosfera, un superorganismo del cual conformamos parte. Nosotros no nos podemos considerar por fuera de la biosfera y considerar que la biosfera son los recursos que están ahí como la despensa que tiene lo que nosotros tenemos que usar. Porque si no, hay unos que usan de forma descuidada y otros que usan de forma más cuidadosa, pero siguen siendo los recursos, la despensa para el ser humano, donde toda la naturaleza, la biosfera, es todo lo demás. Nosotros estamos fuera de la biosfera. Nosotros formamos parte de ese superorganismo que es la biosfera. Y además, la biosfera conforma un superorganismo, ¿no? Que es la geósfera. Y conforma
otro superorganismo que es el sistema solar. Y así, cada pequeño organismo compone y forma parte de otro superorganismo, como sistemas que se van incluyendo unos en otros. Así como nosotros tenemos microorganismos que nos habitan. Nosotros habitamos ese superorganismo que es la biosfera. ¿Y cómo se nos ocurre que nosotros tenemos el derecho a utilizar como recurso todos los elementos, los otros elementos que componen la biosfera? Si esa no es la lógica de la célula cancerosa, la célula cancerosa cree que el resto de las células son su recurso. La célula cancerosa cree que el resto de las células son su recurso. Por eso la célula cancerosa se pone a consumir el resto de las células, porque el resto de las células son sus recursos. Lo mismo hace el humano. Cuando se pone a consumir, lo mismo que hace la célula cancerosa. La célula cancerosa se consume al resto de las células porque la célula cancerosa, en su narcisismo, considera que el resto de las células están ahí para que la célula cancerosa haga uso y abuso de ellas. Lo mismo que piensa el humano. Entonces tenemos una derecha política que está en el modo usar y abusar de los recursos. Pero la izquierda política habla de lo mismo. Solo que hay que cuidar lo que tenemos en la despensa. La izquierda política no habla de que la naturaleza no son recursos. Entonces ahí está la diferencia entre derecha lógica e izquierda lógica, que son cosas totalmente diferentes. Porque la izquierda política en muchos aspectos funciona como derecha lógica. Otra cosa. Desde ahí viene que como nosotros no nos formamos parte de ese superorganismo que es la biosfera, a partir de eso mismo, nosotros toda la miseria humana se la atribuimos al resto de los animales. Entonces, la miseria se la atribuimos a los animales. Entonces, somos miserables como una rata. Somos carroñeros como el cuervo. Somos ignorantes como el burro. Somos violentos como el gorila, violentos y autoritarios como el gorila. Entonces, no solo utilizamos la naturaleza como recurso, sino que además la naturaleza y todos los seres que componen la naturaleza son nuestro tarro de basura, donde de alguna forma vamos a volcar y a vomitar toda la miseria humana. Y esto no es algo secundario. Entonces, cuando yo lo planteo, la crítica que recibo es que lo que yo planteo son pavadas de segundo orden. Y yo creo que es al revés. Que reconocer nuestro lugar en el universo expresado. Reconocer nuestro lugar en el universo expresado. Habiendo elegido un formato anatómico y fisiológico que corresponde al reino animal,
y que junto con el reino vegetal conforma la biosfera, y que además la biosfera, reino vegetal, reino animal, más reino mineral, componemos la geósfera, o sea, componemos este organismo vivo que es la Tierra. Y la Tierra además compone con el resto de los planetas otro superorganismo que es el sistema solar, y después varios sistemas solares van a conformar con otros elementos más, van a conformar una galaxia que es otro superorganismo, así como adentro de nosotros tenemos microorganismos. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en el cosmos? ¿Cuál es mi lugar en el cosmos? Porque si partimos de no saber cuál es nuestro lugar en el cosmos, ya empezamos con un desorden que no tiene sentido. Entonces, como nosotros creemos que todo es recurso, nosotros nos damos el permiso, nos autorizamos a meternos en todo rincón, a hacer uso y abuso, o en todo caso un uso más cuidadoso, que sería lo que proponen una cierta izquierda ambientalista, que a veces no lo es tanto. Un uso cuidadoso de los recursos sería un cáncer que avanza muy lento, unas células cancerosas van avanzando lento, y que a lo mejor le dan un poco de respiro a las células sanas para que se repongan, pero al fin las células cancerosas siguen estando ahí, haciendo lo suyo. Yo voy a compartir un concepto que conocí a través de los guaraníes, y ya lo he planteado en varios videos, pero que plantea lo siguiente. Si quieres volar por los aires, tienes que pedirle permiso a las aves que vuelan por los aires mucho antes que tú. Si quieres volar por los aires, le tienes que pedir permiso a las aves y permitir que ellas sean tus guías y maestras en el volar. Si quieres nadar por el mar, por los océanos, le tienes que pedir permiso a los seres que han nadado por el mar, por los océanos antes que tú. Ellos están ahí mucho tiempo antes que tú. Les tienes que pedir permiso y les tienes que pedir que ellos sean tus guías y tus maestros en el andar nadando por las aguas. Si quieres moverte por las profundidades de la tierra haciendo túneles, tienes que pedirle permiso a los seres que han andado haciendo túneles por debajo de la tierra mucho antes que tú, como los topos, como las lombrices, como todos ellos. Y les tienes que pedir que sean tus guías y maestros. Y si quieres caminar sobre la superficie de la tierra, tienes que pedirle permiso a todos los seres que han caminado por la superficie de la tierra antes que tú. Y les tienes que pedir que sean tus guías y maestros. Quiere decir que
que el tema de los órdenes del amor de Hellinger va mucho más allá de los órdenes del amor intrahumanos, sino que los órdenes del amor de Hellinger son extensivos a toda la biosfera. El que tiene la jerarquía es el que está antes. Ese tiene la jerarquía. Entonces, el respeto a los que han estado antes, y respetar y honrar a los que han estado antes no quiere decir que yo me vuelva sumiso ante la jerarquía. Pero de alguna forma toda actualización parte de respetar, honrar y agradecer profundamente a los que estuvieron antes, a los que les tenemos que pedir permiso y les tenemos que pedir que sean nuestros guías y maestros hasta que logremos una emancipación. La emancipación implica un movimiento profundamente respetuoso a los que estuvieron antes. Necesitamos además el permiso de los que estuvieron antes para hacer un movimiento. Si no, funcionamos como niños caprichosos. ¿Qué decimos? Yo hago lo que se me cante el higo. Y yo tal cosa, y yo tal cosa, y yo hago lo que a mí se me cantan las pelotas. Bueno, todas esas expresiones que sin duda son de la soberbia del capricho infantil más tonto. Entonces, abrirse a una actualización parte por haber tomado lo anterior. Y tomando lo anterior, actualizarlo. Tomando lo anterior con mucho respeto, actualizarlo. Permitiendo que a la chacrita conceptual entre algo nuevo, algo insólito, que entre la paradoja. Pero es imposible que un sistema que viene siendo un sistema cerrado se vuelva un sistema abierto. Sí, tenemos una desvalorización de lo que ya tenemos. Quiere decir que el aprecio a lo que ya tenemos es lo que funciona como la plataforma que va a abrirse a recibir eso nuevo que viene, que es muy diferente a cambiar una cosa por otra. Es muy diferente a cambiar una cosa por otra. Lo que el humano ha perdido es la capacidad de metamorfosis que tiene todo lo vivo, y no solo todo lo vivo, lo existente. Todo elemento existente está permanentemente en un estado de metamorfosis. La mariposa surge de la oruga. No es, ahora me cambio porque ya me aburrí de ser oruga y me saco la identidad de oruga y la tiro para un costado y ahora me pongo el traje de mariposa. No, no es así.
es la oruga en un proceso de metamorfosis interna profunda la que deviene en mariposa. Entonces yo veo a determinados terapeutas que cuando ofrecen sus líneas de trabajo, hacen planteos como tales. ¿No te gusta lo que eres? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres encontrar una versión que te guste más de ti? Yo te ayudo a cambiar. Así que si no te gusta ser oruga, que se lo agrego yo, vamos a tirar la oruga a la papelera, vamos a desechar la oruga y vamos a reprogramarte como mariposa. Así que te desprogramo de oruga para reprogramarte. No, no es una desprogramación para una reprogramación. Entonces ahí tenemos que tener clara la diferencia entre lo que es programa y diseño. Programa y diseño. Hay mucha gente que viene de la biodecodificación que tienen una gran confusión entre lo que es la diferencia entre lo que es programa y diseño. Los programas son los textos de justificación del tercer plano, ¿no? Para justificar lo que va a ir generando del tercer plano para abajo. El diseño está en el cuarto plano. El diseño está en el cuarto plano. Que de alguna forma el diseño sea distorsionado por una suerte de emanaciones que suban del tercer plano hacia arriba es otra cosa. Digamos que hay como una suerte de emanaciones que surgen de los niveles inconscientes del tercer plano, ¿no? Y esos niveles inconscientes que generan suben como emanaciones inconscientes que terminan afectando al cuarto plano. Pero el diseño, más allá de los niveles de distorsión que tenga o no, está en el cuarto plano. Y los programas están en el tercero. No podemos confundir diseño con programa. Cada elemento particular tiene su diseño. Una célula tiene un diseño. El diseño que tiene la célula del pulmón no es el mismo diseño que tiene la célula del hígado. Un humano tiene un diseño. El diseño que tiene el humano no es el mismo que tiene el gato o que tiene la remolacha, la planta de la remolacha. El reino animal tiene un diseño, que es diferente al diseño del reino mineral y del reino vegetal. La naturaleza tiene un diseño, que es diferente al diseño que pueda tener la naturaleza como biosfera, ¿no? Que puedan tener las capas más profundas de la Tierra. Porque la biosfera en realidad es una capa pequeñita que rodea la Tierra. La capa de la Tierra donde está lo vivo. Si vamos muy arriba ya no hay, en la atmósfera ya no hay vida. Si vamos muy abajo hacia la Tierra ya no hay vida. Quiere decir que es una capita. El diseño de la Tierra no es el mismo diseño que puede tener Saturno. El diseño del sistema solar nuestro no es el mismo diseño que pueda tener otro sistema solar. Quiere decir que cada organismo
Cada organismo tiene un diseño diferente. Le llamamos microorganismos a los organismos que nos habitan. Le llamamos superorganismos a los organismos que nosotros estamos habitando. Entonces, Hellinger hablaba de gran alma. No existe una gran alma si no existe un superorganismo. Cada superorganismo, a cada superorganismo le corresponde una gran alma, ¿no? Como diría Barbara Brennan, los campos energéticos que les corresponden, ¿no?, a cada superorganismo. Entonces, una cosa es la gran alma de los humanos. Otra cosa es la gran alma de los leones, ¿no?, como especie. Otra cosa es la gran alma de todo el reino animal. Si nosotros no tenemos una configuración con ciertos niveles de coherencia, de cómo se organiza, mapas de cómo se organiza la existencia, nosotros vamos a seguir funcionando, los humanos vamos a seguir funcionando como la célula cancerosa. La célula cancerosa es la representación del narcisismo. La célula cancerosa está en el modo crecer, crecer. Y lo único que le interesa es crecer, crecer. ¿No? Y quiere la inmortalidad. Es una célula que no quiere morir. Quiere crecer, crecer, crecer y quiere la inmortalidad. Tan parecido a nosotros los humanos. El tema es que la célula cancerosa no se dio cuenta que lo que muere es la forma. Es como, digamos, como observemos, por ejemplo, el océano. El océano está compuesto de agua. El océano es el gran campo. Está compuesto de agua. Ese agua toma forma de olas. La ola vive una experiencia. Esa ola que vive una experiencia le transmite la información de la experiencia al agua. Y luego la ola se disuelve. Cada ola le va a transmitir una experiencia totalmente diferente. Una ola vive la experiencia de reventarse contra las rocas. Esa es la experiencia que le va a transmitir ¿a quién? Al agua. Esa agua que compone el océano. Otra ola tiene la experiencia de deslizarse suavemente sobre la arena. Esa es la experiencia que le va a transmitir. Nosotros quizás con nuestra mente tan burda podemos ver esas dos experiencias, la ola que se revienta contra las rocas y la ola que se desliza suavemente. Es muy posible que cada deslizamiento sobre la arena sea totalmente diferente, que cada reventar sobre las rocas sea absolutamente diferente. Pero nosotros tenemos mente binaria. Lo binario existe solo en el quinto plano. Lo binario solo existe en el quinto plano. Del quinto plano para abajo ya no existe, ya lo que existe es diversidad absoluta. Lo binario existe en el quinto plano y en el quinto plano lo binario se muestra como lógica global convergente o como lógica particular divergente de lo que ya es
grabado cantidad de videos. Del quinto plano para abajo, lo binario ya no existe. Del quinto plano para abajo ya empieza a aparecerse la diversidad. Bueno, esto quería decir hoy porque de alguna forma sigo escuchando esto y todo de alguna forma vuelve a lo mismo, porque decir que hay que cuidar los recursos de la naturaleza y que unos cuiden los recursos y otros los descuiden, ambos están hablando de recursos. Entonces ahí es necesario ver cuántas veces la izquierda política se comporta como derecha lógica. Y después, claro, si yo estoy afuera de la biosfera y el resto de los seres que componen de la biosfera son muy inferiores a mí, porque yo estoy afuera de la biosfera, yo estoy entre la biosfera y los dioses, toda la miseria se la atribuyo a los animales. Así que si hay una persona que puedo etiquetar de ignorante, la voy a llamar burro, y así vamos volcando nuestra miseria en esos animales, que son nuestros hermanos, y que son esos hermanos que vinieron antes que yo. Son nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos mayores no están allá arriba en los extraterrestres. Nuestros hermanos mayores están acá. Son hermanos porque tenemos la misma madre. Son nuestros hermanos porque tenemos la misma madre. Y los hermanos mayores son los que están antes que nosotros acá. Pero nuestro narcisismo nos hace creer que no, que nuestros hermanos son más inteligentes que nosotros y andan por allá arriba. Y eso de más inteligente y menos inteligente me parece absurdo. Si yo estoy en el paradigma del monismo de la conciencia, todo lo que existe está formado por energía conciencia, por lo tanto no existe todo es energía conciencia. Desde la bacteria más pequeña, el honguito más chiquito, la sustancia constituyente de todos los elementos es energía conciencia. Entonces todo lo que existe es inteligente. Que nosotros nos hayamos inflado de narcisismo y creamos que inteligencia es nuestra masturbación mental, es otra cosa. Entonces salimos a buscar inteligencia superior. La energía conciencia es una sola. Y esa energía conciencia constituye hasta la bacteria, desde la bacteria más chiquita hasta la galaxia más grande. La energía conciencia es la sustancia que compone todos los elementos que conforman el universo expresado. Es la sustancia básica. Y la energía conciencia toma distintas formas, quiere decir que toma distintas formas que tienen distintas características inteligentes. Entonces, de alguna forma, no podemos decir que la ameba es menos inteligente, tiene una forma diferente de inteligencia, porque la energía conciencia que es inteligente se manifiesta en la ameba de otra forma, diferente a la mía. Pero el narcisismo, yo creo que la energía conciencia que se manifiesta en mí es superior a la energía conciencia que se manifiesta en el resto de los elementos.
Bueno, lo dejo por acá. Muchas veces me parece que yo grabo videos, escribí un libro, la gente entendió cosas que nunca me imaginé pasar. La gente leyó, la mayoría de la gente leyó cosas en mi libro que nunca habían pasado por mi mente. Así que no sé qué entiende la gente cuando yo grabo videos, porque a veces pienso que mucha gente cree que entiende y no entiende lo que yo digo. Y me pasará exactamente a mí lo mismo con otras cosas que leo y que escucho. Creo que entiendo y en realidad no entiendo nada. Estoy haciendo una lectura personal de eso que recibo del otro. Y lo que recibo del otro en realidad quizás es la excusa para que yo tenga un entendimiento que es de mí o conmigo. Y que lo que el otro me ofrece no es nada más que un disparador de una comprensión que es mía conmigo. No sé. Ya la sensación que tengo es que el ir avanzando y el ir avanzando, lo que me voy encontrando muchas veces son más dudas. Y bueno, la duda es la que me ayuda a salir de mi chacrita conceptual, que me ayuda a que este sistema cerrado pueda abrir una puertita para mirar, para abrirse y ver que afuera de este sistema cerrado hay mucho más. El tema es también, tenemos que saber cuánto caos es capaz de soportar un sistema. ¿Cuánto caos es capaz de soportar un sistema sin que el sistema se descalabre? Es lo que yo veo, por ejemplo, cuando veo la cantidad de gurizada joven que absorbe demasiado caos. El caos siempre desorganiza. Yo tengo que saber cuál es mi capacidad de reorganizarme. Porque, por ejemplo, la gente sobre todo la gente joven, que se quiere abrir, que quiere abrir su caja conceptual y en realidad no lo hace, es un invento. Es un falso intento de abrir. Lo que generalmente pasa es que lo que se abre no se abre lo que se abre creo que tiene, es más lo que se abre hacia el recinto de lo inconsciente que de los impensables, que nunca fueron concebidos ni pensados. Entonces, ¿cuánta capacidad de resistir el caos y de resistir una desorganización sin que mi capacidad de reorganización se vea afectada? ¿No? Que es lo que me parece que pasa a veces con tanta cantidad de gurizada que termina generando un estado de psicosis crónica, como le dice la psiquiatría, ¿no? Porque abren demasiados paquetes de inconsciente. Y cuando abren demasiados paquetes de inconsciente, cuando hay ¿cuánta cantidad de caos puede soportar un sistema para que pueda reordenarse, reorganizarse después de desorganizarse? Planteado en el caso, por ejemplo, del uso de drogas, de marihuana, de esto, y planteado hacia otros lugares también. ¿Cuál es el nivel de desorganización que se puede sostener? Que puede sostener un sistema mientras sigue siendo un sistema. Bueno, hoy lo dejo por acá. Hasta la próxima.